La comisión ocasional que me honré en presidir tuvo como objetivo fundamental investigar el caso denominado El Gran Padrino. Y nuestra premisa siempre fue: si no hay verdad, no hay justicia. Y una vez que aprobamos el informe ordenado por el Pleno de la Asamblea Nacional, me permitiré dividir mi intervención en tres partes. La primera, la vinculación de la mafia albanesa y el narcotráfico en el gobierno del presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza. La segunda, la estructura criminal de corrupción instaurada en las empresas públicas. Y la tercera, el juicio político como un mecanismo institucional, constitucional y como una alternativa democrática. Solicito a tecnología que, por favor, se sirvan proyectar una imagen que hemos enviado. Con su autorización, señor presidente, procedemos con la proyección solicitada por la asambleísta Veloso. A continuación, me permito presentar las evidencias encontradas en la presente investigación, porque hemos escuchado decir a muchos corifeos que no hay pruebas, y pruebas hay suficientes y abundantes. ¿Por qué Lasso debe ir a juicio? Primero, porque existe y existió un informe de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional que involucraba a Danilo Carrera Druet, a Rubén Cherres Fagioni y al ciudadano de origen albanés Dritan Hica. Es la prueba fehaciente de una investigación del más alto nivel que fue coordinada entre las fuerzas de seguridad del Ecuador, Inglaterra y Estados Unidos. Ahí podemos apreciar la imagen del seguimiento a Danilo Carrera, cuñado del presidente de la República, Guillermo Lasso, de Rubén Cherres Fagioni y del señor Dritan Hica, de nacionalidad albanesa. Como segundo elemento, ¿por qué Lasso debe ir a juicio? Es que el presidente conoció perfectamente de la investigación que se llevaba a cabo en el mes de julio del 2021. Omitió actuar e incumplió con su deber de denunciar ante los órganos judiciales competentes los posibles delitos que se estaban perpetrando. El asambleísta, oficialista, presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, incluso lo reconoció públicamente que el presidente Guillermo Lasso le confesó en enero de este año, durante una reunión privada en Carondelet, que él conocía a plenitud del caso León de Troya. Solicito se proyecte el siguiente video. El 7 de julio del 2021, a menos de 2 meses de haberse posesionado, el presidente Guillermo Lasso recibió en su despacho a la comandante general de policía Tania Varela y al jefe de investigación de este caso León de Troya, el coronel José Luis Erazo. En enero de este año, en una reunión con el presidente Guillermo Lasso en el Palacio, el propio presidente me comentó que él conoció de este caso. Como tercer elemento, ¿por qué Lasso debe ir a juicio? Tenemos la comparecencia del general Víctor Arauz a la comisión, que aseveró que el presidente de la República estuvo informado de la investigación del caso denominado León de Troya y que se reunió con la excomandante de policía Tania Varela y con el teniente coronel José Luis Erazo, 7 de julio del 2021 a las 13:40, pero que además de este informe tenía también conocimiento la exministra de Gobierno, Alexandra Vela. Como cuarto elemento, debo señalar la inasistencia de los generales involucrados en el ocultamiento del informe de la investigación de la Dirección de Antinarcóticos, y voy a señalar cuáles son los ausentes, y ustedes pueden ver también ahí en la pantalla. Primero, el general Giovanni Ponce, quien fue el director de la Unidad Antinarcóticos de la Policía Nacional, y que habría canjeado que no salga de las filas policiales después del caso de la señora María Belén Bernal, para no revelarle al país sobre esta información que ha puesto en riesgo la seguridad de los ecuatorianos, la paz y la estabilidad democrática. Segundo, el general Mauro Vargas fue otro de los grandes ausentes, quien dirigió los servicios de la inteligencia policial. Tercero, pese a 3 requerimientos de comparecencia, la excomandante general Tania Varela. Como quinto elemento voy a señalar, porque como dicen que no hay pruebas, pero las pruebas existen y por eso Lasso debe ir a juicio, el teniente coronel Erazo quiso asistir a la comisión ocasional y sus superiores, empezando por el comandante general Fausto Salinas y el ministro del Interior, Juan Zapata, se negaron a autorizar su comparecencia. La pregunta que todo el país hoy se hace, ¿por qué? ¿A qué le tenían miedo? ¿Qué no querían que diga el teniente coronel José Luis Erazo a la comisión? Le hicimos 3 requerimientos de solicitud de autorización, tanto al ministro Zapata como al comandante Fausto Salinas. Incluso, en uno de los comunicados que envió el teniente coronel José Luis Erazo, dijo y manifestó que tenía toda la predisposición para decirle la verdad a los ecuatorianos, pero que necesitaba la autorización de sus superiores. Pero no conforme con eso, al mencionado oficial de policía fue sujeto de amenazas contra su vida, contra su integridad física y también a la de sus hijas, obligándolo incluso a presentar la denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que se investigue quién está detrás de esas amenazas. Como sexto elemento,
por qué Lasso debe ir a juicio es la interferencia en el sistema de justicia. ¿Cuántas investigaciones penales permanecen abiertas por años de años a pesar de que no existen elementos e indicios que las sostengan? Muchas de esas investigaciones incluso por delitos comunes que criminalizan la pobreza, producto de gobiernos irresponsables como el que tenemos ahora. Sin embargo, en el caso León de Troya, de la noche a la mañana, y a pesar de existir un informe de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, el fiscal que conoció la causa, el fiscal Balda, le solicitó el archivo al juez de garantías penales, al doctor Cristian Quito, que se proceda al archivo, pese a existir suficientes elementos para que se continúe con esa investigación y posteriormente se puedan establecer las sanciones penales. Tanto el fiscal Balda como el juez Cristian Quito deben ser investigados, porque la mafia compra conciencias y el poder político y económico también compra conciencias. Ahí ustedes pueden observar el documento que archivó la causa por parte del juez Cristian Quito. Como séptimo elemento, el presidente Lasso permitió que se desarticule el equipo de investigación policial del caso León de Troya, que involucra a su cuñado Danilo Carrera Druet y su amigo cercano Rubén Cherres Fagioni con el ciudadano albanés de Ritanguilca, para dejar sin piso la investigación de la Fiscalía y justificar ese archivo mañoso y espurio de la causa. Por favor, para que se proceda a proyectar en tecnología la imagen que también he enviado. Porque lo hemos dicho ante la Asamblea, y lo podemos ratificar, que Ponce y Vargas participaron del cierre de la investigación, de un cierre de investigación que privilegió y benefició a las mafias del narcotráfico para proteger a un círculo corrupto cercano al presidente de la República. Estoy esperando que el señor Ponce hable para mostrarle cómo supo y ordenó la disolución del equipo, no solamente que se cerrara el informe, sino que se disolviera el equipo que había investigado narcotraficantes. Ahora pueden entender ustedes por qué. ¿Por qué los generales de este país quieren tener información? No es para hacer su trabajo como policías, es para tener a los políticos por las pelotas. Ahora podemos entender por qué nunca quisieron dar la cara y por qué nunca quisieron darle la autorización al teniente coronel José Luis Erazo. Porque tienen miedo a la verdad. Cuando no se tiene miedo, cuando nada se debe, porque temen a ser investigados. Felizmente, ya Fiscalía General del Estado se ha pronunciado sobre la reapertura de esta investigación. Como octavo elemento, el presidente Lasso violentó el artículo 147, numeral 1 de la Constitución, que ordena al primer mandatario lo siguiente: el deber primordial de respetar y hacer respetar la Constitución y la ley. No denunció delitos que socavaron nuestras instituciones, alteraron perniciosamente el orden público y erosionaron los cimientos de la democracia, con la única finalidad de socapar las conductas ilícitas de su cuñado Danilo Carrera Druet. Como ustedes pueden visualizar, se encuentran los progresivos más relevantes de las escuchas telefónicas que muestran los vínculos de Danilo Carrera Druet, cuñado de Guillermo Lasso, Rubén Cherres Fagioni y el ciudadano albanés de Ritanguilca. Sorprendentemente, mediante resolución número NAC-DGER CGC 22-00049 del 30 de septiembre del 2022, el Servicio de Rentas Internas del Ecuador eliminó sorpresivamente, sin ninguna justificación, la lista de paraísos fiscales de la República de Albania. Pueden ustedes de ahí comprobar lo que estoy diciendo. No pudieron sustentar el economista Briones en la comparecencia a la comisión por qué retiró de la jurisdicción de paraísos fiscales de la República de Albania. ¿Cuánta similitud, no? La mafia albanesa operando en nuestro país y por otro lado retirándole de la jurisdicción de paraísos fiscales. Iban armando todo el hilo conductor para que el Ecuador vaya camino a ser un narcoestado. La investigación penal por el caso León de Troya siempre existió y es auténtica y hoy se encuentra en manos de la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Ahora corresponde a esta autoridad designar un nuevo fiscal y reabrir la investigación pertinente para identificar la materialidad de las infracciones cometidas y los posibles responsables de las mismas. Solicito se proyecte la siguiente imagen. Revisemos este documento. Registro oficial, lunes 3 de octubre del 2022. Páginas 54 y siguientes. El director del Servicio de Rentas Internas decide sacar a Albania del listado de los países considerados paraísos fiscales. Albania, sí, el mismo país del que hoy se habla tanto, porque el cuñado del presidente y sus operadores mantienen relación con la mafia de ese país que ha permeado la estructura del Ejecutivo. Albania dejó de ser considerado paraíso fiscal en el gobierno de Lasso. Esto explica muchas cosas. También solicito se proyecte la imagen del comunicado enviado por la Fiscalía General del Estado. En este momento pueden visualizar que el caso León de Troya tiene 1096 fojas con 11 cuerpos. Es real, es auténtico lo que se investigaba. Y el presidente permitió que se archive y no combatir el narcotráfico albanés. Uno de los progresivos del informe de la investigación de la Dirección Nacional de Antinarcóticos de la Policía Nacional, expuestos por el periodista Anderson Boscan en su comparecencia ante la comisión, identifica una conversación de Rubén Cherres, ciudadano,
procesado por narcotráfico, quien afirma haber conseguido más de $1,5 millones para la campaña electoral del año 2021 del binomio Lasso-Borrero. Al mismo tiempo asegura haber actuado como cabildero político que consiguió los votos de varios delegados provinciales del movimiento Creo para garantizar el triunfo del asambleísta Guido Chiriboga como presidente nacional de esa organización. Por favor, solicito se proyecte el siguiente video. Usted, como presidente del partido, conoce las cuentas del partido político, sabe los aportes o de qué ciudadanos o de qué empresas tiene los aportes del partido político. Le puedo dar fe, señor asambleísta, desde la época de que yo me incorporé como presidente, pero las preguntas de Marra son sobre el 2021, por ende me remito a los archivos del partido, no estaba yo en esa época. Usted, pero al recibir la presidencia del partido, ¿no le dieron las cuentas anteriores de cómo se manejaban las cuentas financieras del partido político? Hay, por supuesto, balances, con cierres de balances, pero cada movimiento contable no lo llevo yo. ¿Quiénes eran los narcopolíticos? El estribillo que utilizaron para esa consulta popular que recibieron un contundente no. Ahora el pueblo sabe quiénes son los narcopolíticos. Ahora voy a proceder a presentar lo que se ha recabado en la estructura criminal de la corrupción instaurada en las empresas públicas. Me permitiré señalar los siguientes elementos y evidencias que permiten demostrar la responsabilidad política de Guillermo Lasso Mendoza. Lasso a juicio porque en el decreto ejecutivo número 107, suscrito por el presidente Guillermo Lasso, emitido el 12 de julio del 2021, mediante el cual designó al señor Hernán Luque Lecaro como presidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas de ENCOEP, a ese hombre torpe, decía que era un torpe. ¿Qué torpe? Que desde 1993, según información de la Superintendencia de Bancos, laboraba para el Banco de Guayaquil. Lo conocí hace más de 20 años a ese hombre torpe que le puso a manejar más de $13,000 millones del presupuesto general del Estado. Ahí ustedes pueden visualizar la delegación del decreto ejecutivo de la designación de Luque Lecaro al frente de ENCO. Solicito, por favor, se proyecte un video. Señor presidente, ¿por qué se fue Hernán Luque de las EP, de las empresas públicas, sin informe y en silencio? Bueno, pues la gente renuncia y se quiere ir y quiere cambiar de posición. ¿Yo qué puedo hacer? ¿No sabe usted por qué? No sé por qué. Dígamelo usted. No sé. 3 Doritos después. Tuve conocimiento de unos audios donde está la voz del exfuncionario de gobierno Hernán Luque Lecaro. Según una fuente documental, el señor Hernán Luque Lecaro visitó por más de 40 ocasiones al presidente de la República en el despacho presidencial. Ese hombre torpe visitaba constantemente, más que cualquier ministro, al señor Guillermo Lasso Mendoza. En el decreto ejecutivo número 163, suscrito por el presidente Guillermo Lasso Mendoza, emitido el 18 de agosto del 2021, mediante el cual dispuso que el presidente de ENCO, Hernán Luque Lecaro, presida los directorios de las empresas estatales CELED, CENEL, CNT, Flopet, Petroecuador, Santa Bárbara, Astinave, Creamos Infraestructura, Servicios Postales, Comunique P, ENAMI, entre otras. Ustedes pueden ahí visualizar. Antes de la expedición de dicho decreto, quien presidía los directorios era el ministro del ramo al que pertenecía cada empresa pública. En el decreto presidencial número 155, suscrito por el presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, emitido el 12 de agosto del 2021, limita la función de control, ojo con lo que voy a decir, limita la función de control prescrita en el artículo 18, numeral 1 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, de emitir informe previo de pertinencia en procesos de contratación pública del Estado, permitiendo que contratos con montos menores a $962,411 no sean controlados y verificados respecto de su pertinencia antes de celebrarlos. Procedo, se proyecte el decreto. El poder otorgado al señor Hernán Luque Lecaro, gracias a los decretos ejecutivos firmados por el presidente Guillermo Lasso, era tan pero tan excesivo que en sesión extraordinaria del 9 de marzo del 2022, en su calidad de presidente del directorio de ENCO, resolvió la sustitución inmediata del almirante Johnny Estupiñán como gerente de Flopet por el pecado de cuestionar un contrato de sobreprecio con la empresa Amazona Tankers, tal como se detalla en la resolución DIRS-FLOPS-004-2022 y en el oficio ENCOEP-2022-0104,
Contratos que coincidentemente tienen montos menores de $962.411 y que no fueron controlados desde el periodo de vigencia del decreto presidencial número 155, pero que sí fueron revisados y cuestionados en su conveniencia y pertinencia cuando se trató de casos similares durante los periodos anteriores 2020 y 2021. Como se desprende del examen especial a los procedimientos de contratación y pago de los contratos de noviembre de 2021, Time Charters de la Contraloría General del Estado. Además, hay que precisar que existía ya un informe de Contraloría que establecía sobreprecios por más de $5 millones en el alquiler de buques con la empresa Amazona Tankers. Solicito se proceda a proyectar un audio que hemos enviado también a Tecnología. de afuera, con los muertos y muertos. Pero tenemos miedo de contienda. Que proceso espera, tiene proceso personal, igual es bien, proceso personal. Tenemos ahorro de $1 millón. Pero que no se puede recortar lo que es el lugar. Esa plata, va a ayudar a trabajar el sindicato. Lazo a juicio porque en el decreto ejecutivo número 410, suscrito por el presidente de la República, emitido el 29 de abril de 2022, mediante el cual designa al señor Javier Vera Grunauer como ministro de Energía y Minas. Dicha designación es coincidente con la existencia del audio del mes de marzo del 2022, donde se escucha una conversación entre Rubén Cherres en el que se habla de enviar una hoja de vida para colocar a un ministro al frente del sector de Energía y Minas y mantener una reunión posterior con el canciller de la República, Juan Carlos Holguín. Solicito, ahí está en este momento, pueden visualizar el progresivo donde se escucha a Rubén Cherres mencionar lo relacionado al Ministerio de Energía y Minas. Lazo a juicio porque en el decreto ejecutivo 415, suscrito por el presidente, emitido el 4 de mayo del 2022, mediante el cual designa a Bernardo Manzano Díaz como ministro de Agricultura y Ganadería, esta designación es coincidente con los audios de Rubén Cherres, quien afirma haber recibido la hoja de vida de Bernardo Manzano para el cargo de ministro. Más aún, cuando el 14 de febrero del 2023, el propio implicado admitió públicamente en el medio de comunicación Radio Sonorama que había entregado su hoja de vida a Rubén Cherres para ser designado como ministro del ramo. Lazo a juicio porque el señor Hernán Luque Lecaro, en uno de los audios difundidos, conversa con Rubén Cherres y afirman solicitar $150,000 mensuales a cambio de determinadas actividades ilícitas en las empresas públicas e incluso de enviar estos dineros al paraíso fiscal en Andorra. Lazo a juicio porque en el informe presentado por el exsecretario de la Política Pública Anticorrupción, Luis Verde Soto, denominado Primer Informe sobre Presuntas Irregularidades Denunciadas, entregado al presidente de la República, se puede evidenciar el presunto cometimiento de presuntos delitos contra la administración pública. Asimismo, señaló que varias veces alertó al primer mandatario de una serie de posibles irregularidades en las empresas públicas. Entregó fichas, documentos que alertaban al presidente de la República sobre los posibles escenarios de corrupción. Sin embargo, no hizo absolutamente nada. Tanto así que el presidente quería seguir protegiendo esta estructura de corrupción en las empresas públicas que suspendió la rueda de prensa que había convocado el exsecretario nacional anticorrupción para que el país no conozca la verdad. Ustedes pueden ahí visualizar parte del informe del exsecretario Luis Verde Soto sobre los sobreprecios a favor de Amazona Tankers en perjuicio a Profred, además su comparecencia ante la comisión cuando señala que varias veces le dijo a Guillermo Lasso que existían alertas sobre indicios de corrupción, pero que además cuando le entregó el informe en sus manos le dijo el presidente que eso iba a afectar la imagen de su gobierno. Eso lo podemos ver en entrevistas en Ecuavisa, en Teleamazonas, pero además en su comparecencia el exsecretario nacional anticorrupción mencionó que la emisión de esos decretos fue nocivo para las empresas públicas. La directora nacional de Contratación Pública, María Sara Gijón, en su comparecencia a la comisión, manifestó que respecto a CELET se han remitido a la Fiscalía General del Estado más de 34 denuncias por presuntos delitos contra la administración pública. Lo pueden ustedes ahí visualizar lo que informó la señora María Sara Gijón. Es decir, la propia representante del Ejecutivo, designada por el presidente Guillermo Lasso, le reconoce abiertamente al país una serie de ilícitos en una de las empresas públicas más importantes del país. Lazo a juicio porque según el medio digital Aposta el 17 de febrero del 2023, en los progresivos 163 y 891, el señor Rubén Cherres buscaba colocar a su hermano Eduardo Cherres en el Ban Ecuador, en el cargo de subgerente. Abro comillas. El informante le pregunta si Danilo no puede hacer nada por ella.
Rubén dice que ya habló por ella. Incluso Guillermo Enrique, el hijo de Guillermo Lasso, ya habló por ella. Que esté tranquila. Rubén le indica a Natalia Moreira que mañana entra a Ban Ecuador el hermano, que Danilo ha hablado con algunas personas. Cierro comillas. Aquí otra de las tantas coincidencias políticas en el gobierno de Guillermo Lasso, lo que se dicen los progresivos posteriormente se materializa en la realidad en el Ban Ecuador. Primer elemento, el nombramiento de Lupe González como gerente de Ban Ecuador y segundo, el nombramiento de Eduardo Cherres como subgerente del Ban Ecuador. Ahí ustedes pueden visualizar los progresivos de estas conversaciones que acabo de mencionar. Lasso a juicio porque según información entregada por la Superintendencia de Compañías, las empresas Construador, Corpaiscor, Drizar, Bodexar, Trustal, Inmosat, Drixa, Inmor, Inducor, entre otras, presentan actividades económicas similares, construcción de obras civiles y tiene como accionistas con el 50% al ciudadano albanés Dritan Yilka, conocido como HD Albanés en la investigación de antinarcóticos, y Rubén Cherres Fagioni, alias HD Petrolero. Dicho sea de paso que al señor Danilo Carrera, dentro de la investigación, se lo denomina HD Dani. Así denominado según el informe de seguimiento de investigación realizado por la Dirección Nacional de Antinarcóticos de la Policía Nacional. Esto evidencia los vínculos empresariales de uno de los operadores políticos del gobierno de Guillermo Lasso con uno de los líderes de la mafia albanesa. Y ahí voy a precisar algo. La Asamblea tiene que buscar el mecanismo para levantar la reserva de la información entregada por la Superintendencia de Compañías, que llegan a la conclusión y conducen a que lo que estamos diciendo tiene pruebas, ahí reposan las pruebas. No tenían por qué entregarlo con carácter de reserva, pero quisieron hacer espíritu de cuerpo y escudarse para que el país no conozca la verdad. Por ello, la Asamblea debe buscar nuevamente, recalco, el mecanismo para levantar la reserva de la información de la Superintendencia de Compañías, para la reserva que reposa en las bitácoras de entrada y salida del Palacio de Carondelet, que dicho sea de paso, varios colegas legisladores son comensales de Palacio. Lasso a juicio porque en el artículo 71, numeral 1 del Código Orgánico Administrativo, prevé que las decisiones delegadas se consideran adoptadas por el delegante. ¿Qué significa eso? Que el presidente Guillermo Lasso es tan responsable como el señor Hernán Luque Lecaro por las actuaciones ilícitas que este último ejecutó al frente de las empresas públicas. Lasso a juicio porque la fiscal general del Estado, Diana Salazar, en su comparecencia a la comisión, informó sobre el cambio arbitrario y antitécnico sorpresivamente de 37 agentes policiales, 37 agentes investigadores por parte de la Dirección Nacional de Talento Humano de la Policía Nacional. Esto incide en las investigaciones y obstruye la labor de la Fiscalía. ¿Por qué retiraban la policía investigadora? ¿Qué le quieren ocultar al país? ¿Querían que se demore más la investigación? Y que también estos policías realizan la investigación del caso Danubio, que también están varios funcionarios públicos y asambleístas ahí involucrados, el caso Papeles de Pandora, el caso María Bernal, entre otros. Solicito por favor el video de la comparecencia de la fiscal Salazar. La rotación repentina de los agentes policiales podría desembocar en obstrucción de la justicia y también de vulnerar la independencia de funciones. De hecho, la medida cautelar que se interpuso es precisamente para garantizar la justicia. En ese sentido, al momento se encuentran trabajando con normalidad, como lo han venido realizando, como lo han venido haciendo este último tiempo los señores agentes de policía. Y también por esto es que incluso no solamente era un capricho de la fiscal general mantener en su cúpula a las 5 personas de seguridad y a los 37 agentes cambiados. La comunidad internacional se pronunció, la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura. Ustedes rechazaron esta actitud arbitraria e intimidatoria de la que fue objeto la Fiscalía General del Estado. Entonces, para que se me entienda, el hilo de la pregunta es: el gobierno, a través del Ministerio del Interior, obstruye la justicia, la investigación y vulnera la independencia de funciones al hacer este cambio inusual de los 37 investigadores. Antes la disyuntiva al inicio de este gobierno, hace más de 22 meses, era la banca o el país. Ahora es la seguridad de los ecuatorianos, la paz, la estabilidad democrática o seguir protegiendo los vínculos de Danilo Carrera Druvet, HD Dani, con el narcotráfico y la mafia albanesa. El pueblo sabrá juzgar. El juicio político es un mecanismo constitucional y como alternativa democrática, escúchese bien, político con carácter subjetivo. Luego de todo lo expuesto, resulta, colegas legisladores y pueblo ecuatoriano, irrebatible sostener que no existe responsabilidad política del presidente Guillermo Lasso. ¿Cómo querer ocultar que su omisión es el deber de actuar ante un informe de antinarcóticos que permitió la penetración de un enemigo como el narcotráfico y el crimen transnacional? No hay que ser erudito en la materia
para saber que sus actuaciones y omisiones dolosas, todo para ocultar la vinculación de su cuñado Danilo Carrera, H.D. Dani, con Rubén Cherres, H.D. Petrolero y la mafia albanesa, así como los delitos cometidos contra la administración pública, se adecúan perfectamente a las causales establecidas en el artículo 129, numerales 1 y 2 de la Constitución de la República del Ecuador. Cometer delitos que atenten contra la seguridad del Estado y cometer delitos que atenten contra la administración pública, como concusión, peculado, entre otros. Solo a los más conspicuos fanáticos de un mandatario incompetente, irresponsable, se le ocurriría plantear que callarse ante una investigación de tal magnitud y no hacer nada no constituye atentar y poner en riesgo la vida, la seguridad y la propiedad de los ecuatorianos. La repercusión es tan grave en la vida de la gente por la indolencia de Guillermo Lasso, son inapelables. Más de 280 mutilados en las cárceles del Ecuador, 25 muertes violentas por cada 100.000 habitantes durante el 2022, una cifra macabra en nuestra historia republicana, sin contar los que ya van en este año. Escuela de niños sicarios en varias provincias de la costa. Ese fue uno de los titulares, que la mafia albanesa fundaba escuelas de niños sicarios. Mayores flujos de droga e incautaciones nunca vistas. Y no porque el gobierno haya hecho un mejor trabajo, como algunos se ufanan en decir, todo lo contrario, porque bajo su complacencia se permitió que la mafia albanesa permee nuestra maquinaria institucional. Ecuatorianos, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Las cifras desnudan la incompetencia presidencial y sus terribles efectos en la población. ¿Cómo no sentir que los ecuatorianos hemos sido traicionados por el presidente de la República cuando oculta grave información que pone en riesgo a la sociedad y a la paz del país? ¿Cómo no decir que el presidente ha traicionado a los ecuatorianos cuando este mandatario prefiere cubrir los vínculos de su cuñado Danilo Carrera Druet, H.D. Dani, y no proteger los más sagrados intereses de los ecuatorianos? ¿Cómo no sentirse traicionados los ecuatorianos cuando Guillermo Lasso ordena a la cúpula policial desaparecer la investigación internacional que atacaba al narcotráfico albanés? ¿Cómo no decir que es una traición política de un presidente de la República hacia los ecuatorianos cuando prefiere seguir protegiendo a un cuñado, H.D. Dani, de dudosa reputación, a la banca, a los usureros, a los narcotraficantes, y no cumplir lo que les prometió en las urnas a sus mandantes? Colegas legisladores, es preciso aclarar algo para no caer en confusiones, ya que quieren utilizar y torcer la ley y hacer leguleyadas. La Corte Constitucional, en la sentencia 2137-EP/21 del 29 de septiembre del 2021, determinó que en un proceso de control político por la naturaleza propia de estos, no se puede manejar un estándar igual ni rígido al que se utiliza en un proceso jurisdiccional. Dicho criterio jurisprudencial define la naturaleza y la esencia misma de un juicio político, la cual dista mucho de la justicia ordinaria, pues tal como la Constitución prevé en el artículo 129, esta institución jurídica política se encuentra expresamente desvinculada tanto su solicitud, su trámite y resultado de cualquier investigación, juicio o sentencia penal previa. Es decir, el control político y fiscalizador de esta Asamblea Nacional no requiere como requisito de procedibilidad la actuación de los órganos judiciales competentes, sino que esta atribución se activa de manera autónoma sobre la base de la potestad constitucional y legitimidad democrática que gozan los legisladores para equilibrar y controlar las actuaciones del Ejecutivo. Recordemos lo que en su momento expresó el ex asambleísta Henry Cucalón, actual ministro de Gobierno, en su solicitud de juicio político en contra del ex fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno. Abro comillas. La responsabilidad política no es en sustancia más que la retirada de confianza que se otorgó a alguien para ejercer funciones públicas, retirada de confianza que apareja la pérdida del cargo público que se ocupaba. Por eso mismo, la responsabilidad política está completamente desligada de la responsabilidad jurídica por daño o por falta. Lo hemos escuchado al señor Henry Cucalón decir que el informe de la comisión es un mamotreto, una ridiculez. Algunos colegas legisladores que defienden quizá las prebendas que han recibido del gobierno también han dicho eso. Pero mamotreto y ridiculez fue lo que firmó el hoy ministro Henry Cucalón en contra del ex vicepresidente Jorge Glass. Quizá ya se le olvidó eso. Mamotreto y ridiculez de este informe de minoría que hasta tiene faltas de ortografías, que ponen miembro con N y no con M, que quieren que esta asamblea apruebe ese informe. Eso es un mamotreto. Tanto así que en el expediente de la Corte Constitucional, el doctor Hernán Salgado Pesante señala lo siguiente, abro comillas, en el juicio político, la cuestión que se juzga con criterio político, y lo digo así, político, para que entiendan, político, es de modo general el desempeño de las funciones en cuyo ejercicio puede atentarse al interés público o se puede incurrir en violaciones normativas, sea la Constitución o sea las leyes, o cometer delitos políticos o incluso comunes.
El juicio de valor en el que la Asamblea Nacional debe justificar su decisión para imponer la censura política y, en consecuencia, la destitución del cargo es puramente político y no jurídico. Cierro comillas. Nosotros tenemos la obligación constitucional y ética de resolver el conflicto que atraviesa la patria por la arbitrariedad e ineptitud de un mal gobernante en el campo institucional y evitar que el descontento se transforme después. Debemos plasmar en este Parlamento, colegas legisladores, lo que los ciudadanos desean, lo que los ciudadanos claman, pero dentro del marco constitucional, el debido proceso y la legitimidad democrática que el mismo pueblo nos confirió en las urnas. Sobre Guillermo Lasso, resta decir que su inoperancia, su incompetencia política, por su desconocimiento en las técnicas de Estado y por su falta de formación en la administración pública, ha cometido funestos desaciertos que han provocado graves consecuencias para el orden constituido y la vida de la población. El presidente es un individuo que por falta de talento y habilidades técnicas ha cometido delitos políticos y por tanto no merece mantener el vínculo de la representación popular. Pregunto, ecuatorianos, ¿seguiríamos confiando en un pésimo conductor que cometió varios accidentes con innumerables pérdidas de vidas humanas y perjuicios económicos? Yo creo que no. Debe seguir manejando por el falaz argumento de que no lo ha hecho con mala intención o porque supuestamente no sabía que sus funcionarios estaban haciendo terriblemente mal su trabajo. Los ecuatorianos creemos que no. Forzar al pueblo ecuatoriano a aceptar este razonamiento es descabellado y lo coloca en situación de extremo peligro, pues los estamos constriñendo a vivir potenciales escenarios catastróficos con alguien que a todas luces no está preparado para conducir al país y que ha demostrado ser un incompetente por todos quienes están bajo su responsabilidad. Pero todavía si el caso de Guillermo Lasso nos permite afirmar que una pésima gestión y acción gubernamental no solo es producto de su más supina ignorancia, sino también resultado de una aquiescencia y solapamiento frente a actos de corrupción y narcotráfico de la mafia albanesa que vinculan a su cuñado y mentor Danilo Carrera Druet, H.D. Dani. Y a pesar de conocerlo, no hizo nada, guardó silencio y bajo su complicidad se extendieron los tentáculos que hoy corroen nuestras instituciones de seguridad pública, las empresas estatales, el Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Energía y Minas, el Servicio de Aduanas, en el Ban Ecuador, entre otros, y el andamiaje burocrático en su totalidad. No se trata, por tanto, colegas legisladores y ecuatorianos, pues la simple ausencia de pericia o capacidad intelectual para ejercer las tareas constitucionalmente encomendadas, sino de una intencionalidad premeditada y manifiesta para proteger a personajes cercanos a su gobierno, de su familia, incluso a costa de todo, al punto de atacar y perseguir a quienes somos su oposición política. Han cometido actos inescrupulosos, sicarios de la reputación de la gente. Eso es lo que son. Esos corifeos que viven aplaudiendo la violencia política a una legisladora que es madre, que es mujer, que es hermana, pero escúchenme bien, que nunca se va a doblegar, aun cuando haya sido amenazada a mí y a mi familia ante un cobarde presidente que representa un Estado patriarcal. No conforme con esto, el presidente Lasso no ha tenido empacho en entorpecer investigaciones penales en curso a través de cambios administrativos de agentes policiales repentinos e inconsultos, disposiciones autoritarias a altos miembros de la cúpula policial, confesiones expresas a sus propios legisladores que lo visitan en Carondelet, contradicciones y mentiras burdas en diversos medios de comunicación. Consecuentemente, el juicio político es una vía democrática y constitucional y sirve como mecanismo de protección de los ciudadanos ante la arbitrariedad del poder, pues la censura y la destitución evitan que sigan siendo víctimas de su negligencia y de los delitos políticos de quien dirige la maquinaria estatal, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y penales que puedan derivarse. Presidente Guillermo Lasso, hágale un favor al Ecuador y desaparezca de la escena política nacional. Dedíquese a la banca, a sus negocios personales, a seguir protegiendo al narcotráfico, a la mafia albanesa, a H.D. Dani. Su salida constitucional a través de un juicio político va a permitir que nuestra sociedad tenga paz. El pueblo ecuatoriano lo ha repudiado en las urnas, lo repudió en las urnas en su intento de consulta popular y recibió un contundente no. Sea sensato, presidente. Asuma con hidalguía y con humildad lo que el pueblo clama. ¿Y qué clama el pueblo en este momento? Su salida y que exista un gobierno de transición que devuelva la esperanza a la sociedad y la ilusión de un futuro mejor. Y mientras aquí finalmente, para concluir mi intervención, se debate temas políticos para una salida democrática a la grave crisis que atraviesa el Ecuador, con un mal gobierno que no le preocupa los problemas de la ciudadanía, están existiendo, quizá en este momento, sicariatos, madres que van a los hospitales y no encuentran ni siquiera paracetamol,
padres que sufren porque no encuentran trabajo para dar alimento a sus hijos, niños que no pueden estudiar, familias y millones de familias que están condenados a vivir con menos de $1.40 al día, padres que también sufren el dolor que sus hijos están siendo cooptados por el narcotráfico y la mafia albanesa, ecuatorianos que prefieren migrar y atravesar la peligrosa selva del Darién antes que seguir sufriendo en este país que les están negando todo. Quizá algunos hoy día, para evitar votar de manera favorable de este informe, intentarán enlodar a todos, pero no se confundan, no quieran meter a todos en el mismo saco. Ustedes quieren justificar la forma de su voto, la actuación que han realizado. Quizá quieren seguir protegiendo a algunos las prebendas que han realizado, porque se escucha muchas veces en los pasillos que en cada votación importante el gobierno les compra su conciencia. Pero además de eso, ¿por qué negarnos a darle una salida institucional y democrática al país? Lo que sí le puedo decir hoy a los ecuatorianos, que aquí existe una bancada con principios y con convicciones, que nunca hemos vendido nuestro voto, nunca hemos vendido nuestro voto. Siempre nuestra prioridad ha sido el bienestar de la ciudadanía. Dejen de hacer de lo político una transacción económica. Además de eso, quiero decirles, compañeros, que es gravísimo querer seguir protegiendo a un presidente que no ha topado los problemas de la gente, que no quiere dar solución a la gente, pero que además solo quiere proteger a su cuñado H.D. Danilo Carrera Druet, quiere proteger los vínculos del narcotráfico, los vínculos de la mafia albanesa, la estructura criminal en las empresas públicas y no solucionar los problemas de la ciudadanía. Más que políticos, debemos ser más humanos, más sensatos, con los dolores de la gente, con lo que sufren las y los ecuatorianos día a día. Quizá nosotros no querramos entender lo que los ecuatorianos sufren, porque definitivamente aquí se gana 10 veces más que el común de todos los trabajadores. Quizá por eso, quizá algunos prefieren seguir guardando silencio porque la comodidad y hablar muchas veces desde el privilegio es totalmente fácil. Por eso, no intenten justificar el día de hoy su voto para intentar seguir salvando a un funcionario inoperante, indolente, insensible e incapaz como el presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza. Por eso me permito mocionar, señor presidente de la Asamblea Nacional y colegas legisladores, en mi calidad de asambleísta, que orgullosamente represento a mi provincia de Santo Domingo de los Áchilas, de conformidad con lo que dispone el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito poner en consideración la moción que detallo a continuación, a fin de que se sirva a tomar votación dentro de la sesión número 851 del Pleno de la Asamblea Nacional. Mociono la aprobación del informe de investigación y fiscalización del caso denominado El Gran Padrino, elaborado por la Comisión Especializada Ocasional por la Verdad, la Justicia y la Lucha contra la Corrupción. Moción que ya he enviado a Secretaría de manera formal por escrito. Muchas gracias. Señores asambleístas, dentro del debate, recordarles e insistir de que cada intervención a partir de este momento contará con 5 minutos.